Tres, movete, eso es muy importante, conocerse, porque somos una iglesia de conexión, de relación, y eso es lo importante, las personas. Amén. Gloria a Dios, dale un aplauso al Señor. Muy bien, ahí estamos terminando de saludar. Invito a los niños a pasar al cultito de niños con las tías. Los prejuveniles pueden quedar o están con las tías ahí en sus lugares respectivos. Yo quiero preguntar, iglesia, ¿quién viene por primera vez hoy día? Pueda levantar su mano. Primera vez que viene. Amén, gloria a Dios, damos un aplauso. ¿Quién más viene por primera vez hoy día acá a la iglesia? Amén, gloria a Dios, démosle un aplauso. Muy bien, ¿y qué decimos a los que vienen por primera vez? Bienvenido a la casa de Dios, vuelva siempre, eso es. Bien, iglesia, estamos muy contentos porque, bueno, todas las familias el día de hoy estamos celebrando el nacimiento de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Esta noche compartiremos seguramente acá, algunos los que están cerca, los que van a venir, pueden estar acá con la familia, va a haber un compartimiento y el que esté en su casa también, que la pase pues con el centro, el regalo de este tiempo es Cristo en nuestros corazones. ¿Cuántos lo creen? Amén. Yo quiero hoy día invitar al portador de la palabra, mi amado, el pastor Víctor Stortov, si nos puede acompañar. Quiero que la iglesia se ponga de pie, por favor, para que oremos por el siervo que nos trae la palabra del Señor, por el siervo que hoy día nos va a compartir la palabra y podamos nosotros poder recibir. ¿Quién se ha preparado para recibir la palabra esta semana? Amén, gloria a Dios, eso es importante, preparar el corazón en la semana para recibir la palabra. Y yo quiero honrar a este varón, a este pastor amado, amigo de la casa, pastor mío de la iglesia, que con mucho amor él ha estado sirviendo durante muchos años, ayudando, restaurando vidas, así que vamos a orar para que la palabra del Señor venga directamente del Espíritu y usando este tremendo instrumento. Gracias, Padre, te doy por la vida del pastor Víctor, lo bendigo. En el nombre de Jesús, Señor, que nuestros corazones sean tocados por usted, Padre. Que la palabra fluya, se quede y que nosotros podamos poner por práctica en este día. En el nombre de Jesús, la iglesia dice amén. Amén. Dale un fuerte aplauso Gloria al Señor. a Dios. Gracias, pastor. Tomen asiento. Buenos días, los saludo con la paz del Señor. Se escucha, yo no tengo la costumbre de estar con tanta gente, porque bueno, lo mío es servir a Dios como lo hacemos todos nosotros, desde donde nos toca. Hoy 24 de diciembre, día de Nochebuena, día de recordar, día de celebración. Hoy celebramos, hoy tenemos que celebrar lo más grande, el amor más maravilloso, el amor inconmensurable, el inimaginable, el inexplicable amor de Dios por nosotros. Me asombra, porque dice que de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su único Hijo, para que derrame ese amor en obediencia, para que todo aquel que en Él crea, nosotros no nos perdamos y anhelemos la vida eterna. Tremendo ofrecimiento. Dale un aplauso al Señor. Dale por eso. Y estoy asombrado porque esto es real. Esta promesa es real. No nos libra de aflicción. Porque mandó a su Hijo y el Hijo obedeció. Y nos cuesta diferenciar un poco entre el Hijo Dios y el Hijo Hombre. No podemos explicar desde un punto
de vista divino porque somos carne. Y así siendo carnes nos resulta tan inexplicable y misterioso esta aceptación de obediencia del Hijo. Viéndolo como hombres, esta obediencia es aceptable desde nuestra parte al Dios Todopoderoso, pero Él era el mismo. ¿Cómo lo explico? Era la condición de Dios, pero también de Hijo. Hay una expresión, una definición breve que me gusta de la obediencia, de un tal Holman, que dice que escuchar la palabra de Dios y actuar en consecuencia es la obediencia. Escuchar su palabra y actuar en consecuencia. Y lo mandó, el Padre mandó al Hijo. Así que la obediencia bíblica de Dios, la obediencia a Dios significa sencillamente escuchar, confiar, someterse y rendirse a Dios, sencillamente. No es simple, pero esa es la condición de la obediencia. Pensaba yo en la semana anterior cuando el pastor Yamil hablaba del poder de la humildad. Me imagino la semana que viene el pastor Hugo cerrando este ciclo y yo en el medio. Y yo en el medio digo, del poder de la obediencia. Y no me costaba entender la obediencia desde mi punto de vista. Y me puse a ver, hablé por supuesto con el pastor Hugo y él me indicó no su punto de vista de la obediencia, sino lo que decía la palabra. Andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Ese versículo me lo mandaste. Deuteronomio. Para que todo vaya bien. Me puse a pensar en lo hermoso de esto, que tendría que ser de bendición, y la vida no siempre nos presenta todo el tiempo bendiciones. No todo el tiempo estamos rodeados de cosas agradables. Dije, buena palabra, revisé mis antecedentes de exhortación por la costumbre de estar en la rehabilitación, de exhortar, de decir que hay que aguantar, que hay que luchar, que hay que negarse. Y después bajé de nuevo a la realidad de que está la gracia de Dios dada en el Hijo que mandó. Amén, aplaudilo. Claro que, de nuevo, dije exhortar no, pero tampoco es todo, y esto seamos reales, no es todo ding don ding, din don dan, la Navidad nos lleva, nos debe traer a esa gracia, a ese regalo, pero nos cuesta apartarnos de esta situación, cada uno que vive, de esperanza, de ilusión, de deseos, de reconocer esa gracia. Y quizás en la mente del jolgorio y de la alegría y de lo que significa esta noche de paz, noche de amor, nos encontremos un poco confundidos cuando tengamos que volver a tomar decisiones. Y ahí de nuevo me puse en la posición de exhortar, y me acordé también de Deuteronomio, capítulo 11. Dice la palabra de Dios: "He aquí, yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición". Esto es real. La pone delante de nosotros. Si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy, y la maldición, si no oyereis los mandamientos de Jehová de vuestro Dios, y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Está ahí el bien y el mal. También puede llegar a estar cualquier día del año.
puede estar también el 24 de diciembre. Y me puse a pensar y me di cuenta que mi pensamiento era el que me iba a llevar a mi comportamiento. Y a ver cómo podría yo interpretar de parte de Dios esto del poder de la obediencia. Me ordenaron, pero no por una actitud imperativa, sino me pusieron en orden y me dijeron, a ver los versículos que tenemos y vamos a ver de dónde sale la palabra. Y dije, bueno, pero ¿de qué voy a hablar? Que hable la palabra de Dios. Lo compliqué, como 30 versículos puse. No, porque la palabra de Dios es la que debe guiarme a mí, a ustedes y a todos para llegar a esa gracia, para alcanzar la gracia en obediencia. Recordé las primeras enseñanzas de mi mamá. Ella decía sobre la obediencia. Y el versículo es Lucas 1:38. Y dice, he aquí la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. En el vientre llevaba al Salvador. En el vientre llevaba al autor de la gracia. Hemos escuchado mucho la murmuración, ¿no?, de la señora embarazada, que era señorita, ¿no? ¿Quién iba a entender lo del Espíritu Santo? ¿Quién va a entender lo de la gracia, de que por gracia somos salvos por costa de la vida, del sufrimiento, del dolor y de la sangre? ¿Quién puede comprenderlo si no lo acepta con fe, con humildad? Y viendo paso a paso la palabra, me di cuenta de lo inexplicable que es la obediencia. Incluso para los mismos apóstoles, cuando Jesucristo la explica de que es el alimento por el cual Él se va a mover. Cuando está con la samaritana, después de que la deja, los apóstoles le indican que tiene que comer algo. Venía de un ayuno seguramente. Y Jesucristo está en Juan capítulo 4, dice que no necesita ese alimento porque su comida es que yo haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Es que yo obedezca. Ese alimento es una explicación muy ambigua, ¿no? Entenderlo así cuando uno es una persona que convive con el pecado externo, con el propio, con los errores cotidianos. Y yo tengo que salir de eso a partir de la obediencia. Y yo tengo no solamente mis tentaciones, mis tendencias. Jesucristo dice que su alimento, más allá de sus deseos, porque habla del apetito físico, era alimentarse de la obediencia a su Padre. Se alimentaba de la obediencia a Jesús. Lo demás era secundario. ¿Pero era en la carne que él hablaba o era en el espíritu? Y ahí vemos que mencionaba hoy Sebastián, ¿no?, que Jesucristo se negó y dice que siendo en forma de Dios no estimó ser en algún momento Dios para decidir hacerse hombre. No se aferró a esa posición. Sin negar su origen, se hizo hombre. Y dice la palabra que después de obedecer y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de maldición. La obediencia lo llevó a puntos de ser considerado maldito por sus pares, o por los que no estaban. Solamente lo criticaban. Y aunque era hijo, dice Hebreos, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Jesucristo aprendiendo obediencia en la carne. En la carne. Porque nuestra carne es desobediente. Es muy desobediente. Y nos lleva a la desobediencia
no solamente física, sino también de nuestra mente. Y Él se hizo obediente. Es un proceso entonces, no es algo inmediato. En el proceso de su existencia como hombre, Él tuvo que aprender obediencia. ¿Cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros tener que aprender obediencia? Les hablaba recién de la exhortación que a veces acostumbramos para buscar la obediencia en aquellos que buscamos rehabilitación. Acá estamos en iglesia, estamos todos rehabilitados, somos todos obedientes, ¿no? Somos todos obedientes. Nos cuesta esa obediencia, obedecer nuestra salud, obedecer nuestra salud física, nuestra salud mental, nuestra salud espiritual, obedecer los pasos que tenemos que desarrollar para mantenerla, porque ya lo hemos conseguido, para recordarla, para recordar ese tiempo, no solamente un 24 de diciembre, en donde las aflicciones siguen estando presentes, pero la gracia empieza a derramarse en forma más consciente. Dice que vino a ser autor de eterna salvación para todos los que obedecen a partir del perfeccionamiento que Él adquirió en la obediencia. Él adquiere, Jesucristo adquiere perfeccionamiento en la obediencia. Yo hoy puedo adquirir ese perfeccionamiento en la medida que Dios disponga, pero en la medida que yo acepte. Hoy 24 soy más obediente, puedo adquirir perfeccionamiento más que el 23. Puedo insistir en ese perfeccionamiento con la obediencia. Obediencia a la palabra. Qué proceso tan exigente el de Jesucristo. El de Jesucristo, el que siendo Dios se hizo hombre. Inexplicable e incomprensible, al menos para mí, que Él haya tenido que tener ese proceso de llegar a obedecer, pero no lo sabía todo. No lo comprendo y no pretendo explicarlo. Pero lo vivió. Porque el autor de Hebreos dice que lo vivió y creemos todos en la veracidad de la palabra. Así como algunas cosas son solamente reservadas para Dios y las que podemos entender están dadas para que nosotros anhelemos y aspiremos llegar a esa gracia. La obediencia en ocasiones puede llevarnos a actitudes disímiles. La obediencia nos puede producir molestias, nos puede producir enojos, nos puede producir hasta aflicción. Pero también tiene efectos más que positivos, como el hecho de poder abrir la puerta al poder de Dios. La obediencia es el inicio de la recepción del poder de Dios. Es el mantener la conciencia y la seguridad de que el poder de Dios, por su divina voluntad, nunca va a estar ausente de nosotros si nos manejamos con obediencia. Lucas 22. Jesucristo, me gusta esta versión de Lucas. Jesucristo dice: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Pero no se haga mi voluntad sino la tuya. También dio la propuesta: si querés, Padre, si querés, vos sabés lo que siento, vos sabés lo que estoy sufriendo, lo que estoy padeciendo en la carne, en el miedo de cargar con los pecados de la humanidad, en ser maldito por morir en la cruz, en los que me maldicen, aún yo sin maldecir. Si quieres, me libras de esto. Pero tu voluntad es la que va a derramar el poder en la humanidad. Y bueno, y vaya si no se manifestó el poder de Dios por la eternidad, por siempre. Hoy gozamos de ese poder, hoy gozamos de la gracia por la obediencia. Y bueno, volviendo al tema de buscar versículos, me acordé
de un salmo de Moisés que dice: del siglo al siglo eres Dios. Y del siglo al siglo la palabra habla de la obediencia. En el principio, dice las Escrituras, en el Edén, el Señor manifestó a su máxima creación, a los hombres, al hombre y a la mujer, que lo que requería era obediencia. No le habló de fe ni de humildad. No requirió esa condición. Le pidió obediencia. Y siempre la obediencia fue característica en la demanda del Señor para que los hombres entendamos que el poder del Padre se derramaba en la obediencia. Samuel dice: se complace tanto Jehová en los holocaustos, lo tengo porque se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra de Dios. No dice que el sacrificio, la ofrenda, no le complazca, pero no tanto como la obediencia. Y a veces queremos cubrir con el sacrificio y no prestamos atención. Dice que la obediencia y el prestar atención. No prestamos atención a la palabra. La que conocemos, la que escuchamos los domingos, la que leemos. Y no le prestamos atención para llenarnos del Espíritu, pero para obedecerla. Y volvemos al tema de que esa obediencia a veces nos cuesta. Nosotros estamos en el aprendizaje. Todos estamos en el aprendizaje y se ejerce ese aprendizaje y por eso vamos subiendo y escalando posiciones cuando lo ejercemos. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma y mente. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Esto hay que hacerlo, sí o sí. Hay que hacerlo para recibir su gracia. Lo conocemos, ¿no? No es algo tan extraño. Conocemos que hay que amar a nuestros enemigos. Nuestros enemigos son los que nos hicieron o creemos que nos hicieron daño. Nuestros enemigos son los que no comparten mi forma de ver, de pensar o de sentir. Pero no hay que dejar de amarlos. Mi enemigo puede ser el que convive conmigo en algún momento cuando no considero que está de acuerdo con mi sentir, con mis necesidades, con mis angustias. Pero tengo que obedecer para que se derrame ese poder y que me permita tener cosas tan impresionantes en mi corazón como la capacidad de perdonar. Que yo pueda perdonar con mayor libertad que la de pedir que me perdonen. Que yo pueda acceder a eso forma parte del poder de Dios. Y este es el amor. Primera de Juan, capítulo 5. ¿Quieren buscarlo? O está en la pantalla. Si estuviera el pastor Sebastián diría dónde están las Biblias. Capítulo 5, del 2 al 3 dice: en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, dice. ¿Escuchaste? No son gravosos, no cuesta tanto. No cuesta tanto perdonar, no cuesta tanto pedir perdón. ¿O cuesta? ¿Qué será lo que más cuesta? Perdonar, pedir perdón. La verdad que en el misterio de la cruz, o en el misterio del nacimiento de Dios hecho hombre, donde se derrama toda la gracia, en la festividad del nacimiento, en el dolor de la muerte, está la presencia del amor. Del amor de Dios, el amor por el cual conseguimos el perdón. Condicionado, porque dice la palabra, después se acuerdan del Padre Nuestro que nos los enseñaron de chiquitos.
que perdonemos nuestras deudas, que perdone nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Nos olvidamos que después la Escritura dice que si no perdonás, no vas a recibir perdón. Hay que prestar atención también a eso. Aunque sea por conveniencia o por obediencia. Porque obedecer conviene. Entonces no está mal que lo hagamos por conveniencia. Perdoná para ser perdonado. Porque si no, dice que no. Segunda de Juan, capítulo 1, versículo 6 dice, y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Desde el principio. Bueno, hoy empezamos con eso, ¿no? De tal manera amó Dios al mundo. De tal manera amo yo, como para dar todo. Podemos darlo. Decía recién la palabra, pero ¿acaso es gravoso dar el perdón? ¿Es gravoso perdonar? ¿Tanto me cuesta perdonar? Porque es un símbolo de amor. Por eso estamos acá. Por eso gozamos de su palabra, por ese amor. Ahora, cuidado que amar en la desobediencia no agrada a Dios. Porque el amar a veces se conceptúa de una forma distinta a la que Dios habla. Hablamos del amor sanguíneo, del filio, hablamos del amor eros, del deseo. El ágape, que los griegos decían que era buscar el bienestar del otro, el bien de tu prójimo. Pero hay que ver qué es lo que yo considero que es bien. Hay que ver cómo veo yo lo que es bueno para el prójimo y por qué lo hago. Amar en la desobediencia no agrada a Dios. Ni tener influencias con Él, ni adularlo. Y a veces ni siquiera está sirviéndolo. A veces no alcanza. No alcanza si no hay obediencia. Dice que la mamá fue a verlo, ¿no? Lucas 8 dice que le avisaron, le dijeron, tu madre y tus hermanos están allá afuera y quieren verte. Y él entonces respondiendo le dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Alguien me dijo, la rechazó. No, seguramente después la mandó a buscar. Pero utilizó esto para enseñar que ni siquiera está la ventaja de que yo haya provenido de ese vientre. Ni siquiera está de que seamos hermanos de sangre el beneficio de la gracia de Dios si no hay obediencia. No hay ventajas. Dice que en una oportunidad una mujer, me acordaba yo porque revisaba versículos para que hable la palabra, la mujer que lo elogió, en el elogio al Señor, lo alabamos y elogiamos al Señor. Hermosa alabanza la de hoy y las de siempre. Hay una tendencia que dice que hasta lo quiso seducir una mujer que le dijo, benditos sean los pechos que te amamantaron, hablándole a Jesucristo. Y Jesucristo dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Porque nosotros buscamos, yo busco oír la palabra de Dios y yo busco guardarla. A veces no me acuerdo dónde la guardé. No me acuerdo cómo encontrarla. En la emoción, en la angustia, en la aflicción. No, es a mí lo que me duele, pero si yo la conozco, yo la conozco, yo la predico. Hasta a veces creo que la puedo enseñar. Y a veces no. No es rebeldía, pero no es obediencia. La obediencia debe ser buscada, debe ser anhelada. Jesucristo dijo, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? Y en tu nombre hicimos, ¿está por ahí? Muchos milagros. A veces nos confunden al pastor, a los pastores, al pastor Hugo, a mí,
ustedes hacen milagros. No hacemos ningún milagro. Milagro que tenemos nosotros acá. El que hace el milagro es el Señor. Gloria a Dios. Y dice que después de que esos que se jactaban de hacer milagros porque echaban demonios, les dijo, nunca los conocí. Nunca los conocí. Hacedores de maldad. Me acuerdo de el pastor negrito que decía, malditos hacedores de maldad. Nunca los conocí, malditos. Son posiciones muy conflictivas estas. Lo fueron para los hombres de aquellos tiempos, lo son para nosotros. Es muy conflictivo esto si yo no deposito toda mi fe, que es la aliada de la obediencia, en que la gracia va a ser derramada. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Esto sí es para examinarlo. Dice que sino el que hace la voluntad de mi Padre. Pero pucha, me cuesta tanto conocer toda la voluntad del Padre. Estoy caminando certeramente donde yo voy, pues yo soy un hijo de Dios. Uy, me caigo. Soy un hijo de Dios. Y miro, estoy acá arriba y soy uno, estoy acá, soy otro. Estoy haciendo lo mismo cuando hablo con mis amigos, cuando hablo con mis hijas, cuando hablo con las ovejas. Estoy sintiendo que hago la voluntad de Dios en todo momento. Tengo que estar todo el día pendiente de esto. Ejercitarse, ejercitarse, ejercitarse. El ejercicio, decía el pastor recién, más allá del conflicto, de la aflicción o del contratiempo, estamos acá. Nos hemos ejercitado, no solamente por rutina, nos hemos ejercitado. ¿Cuántos se han preparado? Preguntaba el pastor, para recibir palabra. No me preparé, pero a lo mejor tu espíritu sí se preparó porque la necesita, porque la anhela. No es una curiosidad absurda, no, es una curiosidad de qué es lo nuevo que me va a poner el Señor hoy. La curiosidad, ¿qué tiene el Señor hoy para mí? Voy a obedecer a partir de que debo congregarme, aunque algunas veces me quedo con los que tienen la costumbre de no hacerlo. Pero algo debe tener el Señor para mí. Este pasaje de hacer la voluntad del Padre debemos examinarlo con cuidado porque su voluntad a veces se aparta de nosotros. Deberíamos preguntarnos, esto es muy mío, lo compartí antes con una de mis hijas y me decía, sí, hay veces que legitimizamos nuestra obediencia basado en nuestras necesidades, en nuestras circunstancias o en nuestro sufrimiento. Y no es hipocresía, ¿eh? O al menos no lo sentimos así. Pero mirá cómo estoy. Le damos legalidad a esa desobediencia. Oye, pero esperá en el Señor. Sí, pero es desobediencia si no espero en Él. Y la angustia y la aflicción, por nada estéis afanosos si no sean conocidas todas vuestras peticiones. Claro, lo conozco, pero viste, hay que pagar la luz. Yo aprendo tanto de mi amigo y me conservo cuando se queja que no tenemos plata. Dice, pues ya va a venir, ¿no? Y pagamos la luz. Y ya va a venir. Ya va a venir, su gracia va a ser derramada. Su gracia está siendo derramada. Ya después la vas a ver. Llega, llega. Eso me asombra. Me sigo asombrando. Después al final tengo que hablar del asombro. Pero me asombra creer en que es verdad. Me asombra creer que esto es real. Y que siguen las aflicciones. Y transgredo la transgresión, ¿no? Esto me gustó porque mientras buscaba y leía para ponerme a tono, la transgresión está en nosotros. Si yo transgredo una ley del gobierno, obviamente que voy a ser sancionado, o voy a ir preso, voy a tener que pagar multa. ¿No? Si no,
Si hago caso a la justicia no sucede nada de eso. Estoy bien. Mirá lo que dice Pablo. Lo tenemos, es largo esto, por Romanos 5, perdón. Pues si por la transgresión de uno, se refiere a Adancito, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. La abundancia de la gracia es abundante. Pero yo no la tengo, no sabes todos los problemas que tengo. Estamos vivos, uy, te conformás con poco. ¿Es poco? ¿Es poco? ¿Realmente es poco? Es que mi hijo no sabes lo que está haciendo. ¡Wow! ¿Tenés un hijo? ¡Qué bueno! Orá, ayudalo, da ejemplo. Es que me abandonó él o ella. Perdonalo, perdonala, pedí perdón, si a lo mejor sos el culpable. Pero hay alguien en el cual vos podés desarrollar la voluntad de Dios en obediencia. Dice, así que como por la transgresión de uno vino la condenación de todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno, Jesucristo, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, de Jesucristo, los muchos seremos constituidos salvos. Su gracia, nuevamente su gracia. Es un regalo la gracia. Se accede a la gracia por la obediencia. Aquí está la gracia. La obediencia es prueba de nuestro amor, como lo fue la prueba de Jesús. Él obedeció por amor. La condición de la obediencia del Hijo al Padre fue el amor. Y el amor está relacionado con la fe, y el amor y la fe interactúan entre ellos para que nosotros obedezcamos. Si no, no hay sentido. Si no, no tiene sentido. A veces nos reímos en el centro burlándonos y decimos la expresión, mi hermano Emer la dice, no que yo, ¿no? Burlándonos de nuestro pasado, no que yo, pero vení, portate bien, no que yo. Vení, amiguémonos, no que yo. Y esto sucede a veces sin darnos cuenta. Dice Juan en el capítulo 15, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre. Oigan, está hablando Jesucristo. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre. Y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. ¿Cómo me voy a gozar en tanta aflicción? ¿Cómo me voy a gozar si no creo en la gracia? Es difícil si no tengo un premio, si no tengo la recompensa. El hombre siempre ha buscado recompensa. Ahora estamos aprendiendo por obediencia a que la recompensa no es inmediata. La recompensa va a ser luego en la gloria del Señor, sí, pero también hay recompensa acá. Hay recompensa en la obediencia. Hay tranquilidad, hay paz. El saber de la gracia es una gran recompensa. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros. Estaba gozoso él y estaba preparándose para ir a la cruz. Estaba preparándose para el acto de obediencia que le iba a costar. Ya a esta altura ya había profetizado, ya sabía, se había enterado, había aprendido en obediencia de que iba a morir. En obediencia, dice Hebreos, en obediencia aprendió cómo iba a morir. Y hablaba de gozo. Y dice la palabra, mi gozo está en vosotros y vuestro gozo se ha cumplido. ¿Cuál es el gozo que vos querés que se cumpla? ¿Cuál es el gozo? Yo la gracia. La gracia de que su poder se derrame en mi vida. En la eternidad, porque esa es la promesa. Este es mi mandamiento. Otra vez, hay que obedecerlo. Que améis
unos a otros, como yo os he amado. No pone un ejemplo ambiguo. Así como yo los amé, ámenme, ámenme ustedes a mí, amen ustedes a los otros, como yo los amé. Dando todo lo que estoy dando y lo que voy a dar. Jesús nos llama a cualquier cosa. Jesús nos llama a la obediencia. Si me amáis, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis. Lo condiciona, ¿no? Condiciona esa manifestación, amar a Dios por sobre todas las cosas. Si no cumplimos su mandato, no lo interpreta como amor. En estos días me he visto conflictuado con algunas expresiones de la Navidad, del festejo de la Navidad. Existen algunos versículos en las Escrituras que nos dan órdenes y mandamientos y estamos hablando de la obediencia. Y alguien me dijo que no hay ningún mandamiento para festejar la Navidad. Que no nos manda. Jesucristo no festejaba su cumpleaños. ¡Wow! ¿Por qué yo lo voy a festejar? ¡Wow! Pero también existen ejemplos que nos exhortan a seguir esos ejemplos en las Escrituras. Puse Filipenses 3:17, no sé si lo tengo, dice, hermanos, sed imitadores de mí, dice Pablo, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. ¿Qué debemos imitar? Me puse a pensar, ¿qué voy a imitar si él no festejaba el cumpleaños? Y no hay ningún mandamiento en la Biblia que diga que hay que festejar su nacimiento. ¿Y por qué lo voy a festejar? No me hice esa pregunta. Estoy empecinado en festejarlo. Pero busqué explicaciones. No hay un mandato bíblico. Pero la Biblia nos da ejemplos, y eso quería hablar de los ejemplos. Lucas 2:14 dice que los ángeles cantaron, festejaron. No dice que gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. De buena voluntad, dice un villancico. Paz a los hombres de buena voluntad. La buena voluntad es obedecer la palabra de Dios. Cuando nació Jesucristo, el cielo festejó, los ángeles vinieron y cantaron. Los ángeles son creación de Dios, intelectualmente superiores, obedientes. Obedecieron la voluntad de Dios y se glorificaron cantando y alabando el nacimiento de Jesucristo. ¿Qué me dice a mí que Dios, cómo puedo llegar yo a pensar que Dios no festejó el nacimiento de su Hijo? Si estaba efectuándose la promesa del desarrollo del amor para salvar a toda la humanidad. Era digno de ser festejado. La palabra nos manda a celebrar. La palabra dice que celebremos. Salmo 89:5, celebrarán los cielos tus maravillas, oh Jehová, tu verdad, también en la congregación de los santos. Y ya me puse más contento porque no había Isaías, no había razón para no festejar. Isaías dice, y diréis en aquel día, cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras, recordad que su nombre es engrandecido. Y qué hora tan grande el nacimiento de Cristo, su encarnación, Dios hecho hombre. Sí, hasta la reacción de los pastores fue hermosa, ¿no? Se fueron cantando. Y los pastores se volvieron, dice Lucas 2:20, glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto, tal como se les había dicho. Estaba lindo esto, todos festejaban. Pero ¿y cuál es la respuesta doctrinal de esto? Y mirá lo que dice Pablo. Pablo escribe esto tanto a los romanos como a los griegos, dos congregaciones distintas, con problemas distintos. Y le habla muy prácticamente, porque él era práctico, pero su práctica estaba basada en la teología profunda que él practicaba.
que Él estableció por mandato de Dios en obediencia. Le escribe a los romanos y a los corintios, hablando de qué se come, qué no se come, qué se festeja, qué no se festeja, cuáles son las fiestas. Romanos 14 dice, el que guarda cierto día para el Señor lo guarda. No es para vos, ¿eh? El que guarda cierto día, para el Señor lo guarda. El que guarda quiere decir el que tiene cuidado, el que dedica ese día. El que come para el Señor come, pues da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor se abstiene y también da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí mismo y ninguno muere para sí mismo. Todo es obra de Dios. Pues si vivimos para el Señor vivimos y si morimos para el Señor morimos. Por tanto, ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque para esto Cristo murió y resucitó, para ser Señor tanto de los muertos como de los vivos. Así que ¿por qué vos juzgás a tu hermano si festeja o no festeja la Navidad? O también tú, ¿por qué desprecias a tu hermano si al final todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo? Todos estaremos delante de Él. Gloria a Dios, porque nosotros vamos a estar para recibir de mano propia el total de la gracia, lo que nos tiene prometido. Dar un aplauso al Señor. Pablo nos recordaba en esto que lo que realmente importa, que es glorificar a Dios. En el medio de la aflicción, del lamento, de la angustia, del problema, del dolor, glorificar a Dios. Es más importante que cualquier cosa el hecho de glorificar a Dios. Hay que obedecerlo. Dios no se ocupa en si vos celebrás, sino se ocupa en por qué celebrás. No es el tema en la celebración, sino cuál es el motivo de tu celebración. En esta noche nosotros sabemos que hay muchas formas de celebrar. Algunos en otros tiempos teníamos otras costumbres de celebrar. Compartir socialmente hasta que se terminan las frías. Nosotros vamos a celebrar, estamos celebrando el nacimiento del Salvador. Y esa es la razón por la cual tenemos que estar gozosos, felices, por todo lo que el Señor pone en nuestro corazón. Esta es una libertad que la Biblia da a algunos hermanos por razones también legítimas. Leí que los puritanos no celebran la Navidad. Tiene su derecho, la Biblia permite, porque nos hace libres el conocer la verdad está acá. Así que si celebramos, lo haremos para la gloria de Dios, no para nuestra propia satisfacción. El que celebra que no juzga a quien no lo hace, y quien no celebra no desprecia al que lo hace. Eso es respeto, eso es amor, el amor al prójimo. Esa es la obediencia que Dios nos pide y nos impone toda vez que nos entregamos al Señor. Me hablaron también del árbol. Me hablaron también del árbol, de que era una ofrenda a cera, de las lucecitas y que era una ofrenda a los paganos. O sea, yo mañana planto una chachairú y hago una ofrenda. No, lo que maneja esto es la intención de mi corazón. Es lo que yo hago, lo hago para el Señor. Nosotros en el centro hemos, ¿cuántos? 6, 7, 8. Hemos plantado 8 árboles de, no le conté, pastor, de limón. Hay nuevos están. Van a crecer como crecemos nosotros en obediencia. Claro que hay que formar un circuito de obediencia, hay que regarlo, hay que cuidarlo. Es un circuito de obediencia en el cual yo debo participar y salir del circuito de la desobediencia. Yo voy a obedecer y me voy a poner a disposición de la palabra, no a disposición de mis deseos, no a disposición de mis anhelos personales. Entonces, no sirvo para nada porque los tengo. Trataré de controlarlos. Trataré de manejarme en obediencia. Les quiero contar algo personal.
mi nieto Felipe quería luces con música. ¿Se acuerdan que antes las lucecitas de los árboles venían todos con música? Ahora ya no hay. Y fuimos a buscar y encontramos, porque él quiere cantar. Él es un enamorado porque creció en este entorno, él es un enamorado del Señor. Y él canta, me imagino que quiere las luces con la música para cantarlo. Y ahí me acordé de que Felipe, 7 años tiene, se asombró mucho cuando se enteró hace muy poco que hay gente que no conoce de Dios. Que había gente que no sabía que Jesús había nacido. Está muy entusiasmado, porque ya es adulto, tiene 7 años y va a estar en su Navidad. Pero estaba asombrado por eso que él no alcanza a entender. Y me di cuenta que el asombro es lo que nos hace obedecer. El asombrarme de que la obediencia va a tener un rédito, a mí me lleva a gozarme de la obediencia. En el medio de la aflicción, en el medio del dolor, cuando el asombro es por Dios, es maravilloso. Cuando se reemplaza, la desobediencia reemplaza a la obediencia. Ahí pasó una frase que me gustó y que es una vida de sumisión a la voluntad de Dios, a su plan, a sus mandamientos y a sus propósitos, fluye de la adoración a aquel que ha dado esos mandamientos. Yo no lo puedo adorar si no me asombro, no puedo aplaudir a un artista que desarrolla su arte si no me asombro de cómo llega ese arte en la poesía, en la música, en la alabanza, en un cuadro. Debo asombrarme. Daniela, no sabías tocar eso y te asombrás. ¿Cómo no te vas a asombrar de lo que estoy haciendo, de lo que logré? ¿Cómo no te podés asombrar de lo que podés llegar a ser? Asombrate de lo que tenés, de tu familia, pero asombrate de lo que te va a dar Dios. ¿Obedecer es tan asombroso para Dios? Se alegra, se asombra que los desobedientes le obedezcamos, porque nos hizo libre, porque a veces no obedecíamos. Obedecer es estar tan asombrado por Dios, por su sabiduría, por su poder, por su amor, por su gracia, por cada una de las cosas que nos da en cada mañana. Y que a veces me permiten olvidarme de lo poco que me falta. Y recuerdo lo mucho que tengo. Porque tengo tanto. La obediencia es más que cumplir las cosas de mala gana. Obedecer, mira esto, es una respuesta gozosa y voluntaria iniciada, estimulada y perpetuada. Estimulada y perpetuada por un corazón que ha sido capturado por la gloria de Dios. Déjate capturar por la gloria, por su bondad y por esa gracia prometida. El asombro por Dios producirá una sumisión voluntaria. Voluntariamente soy sumiso ante Él. Lo que me des, lo recibo. Lo otro será mejor, quizás no me agrade al principio, o quizás no me agrade nunca, pero siempre va a ser mejor si proviene de Dios. Dios recompensa la obediencia. Puse por ahí unos puntos que me parecen importantes. Y es el primero, decidir confiar en Él. Debemos decidir confiar en Él. No podremos obedecer al Señor si no confías en Él. Si no confías en lo que Él te promete, si no confías en lo que Él es, si no, no lo vas a obedecer. La obediencia es la práctica de vivir por fe. Es obedeciendo la enseñanza de Él. No puedo obedecer la enseñanza si no la conozco. Debo meditar en su palabra cada día. Debo conocer la palabra. Se conoce escuchándola porque la fe viene por el oír, pero también practicándola. La fe sin obras es muerta. ¿Cuántos hay que
que hemos renacido por la fe, que hemos vuelto a vivir por la fe, que hemos vuelto a amar por la fe, que hemos perdonado por la fe, que pedimos perdón por la fe. Meditar en su palabra cada día nos mostrará claramente el poder de la obediencia, nos va a asombrar. Y esa es la idea que nos asombra. Solo la gracia puede liberar a mi corazón. Solo la gracia va a liberar a mi corazón de todos los sustitutos que yo he aplicado para no entregarme a Él. Solo recordar que es con Él, que su gracia es una promesa real a partir de la obediencia, me va a ayudar a apartarme de cosas con las que yo quise sustituir lo que creí que Él no me lo daba, incluso por no merecerlo. Solo la gracia me puede devolver el asombro de las promesas de Dios. Pongámonos de pie, vamos a orar. Oh, bendito Dios. Alabado sea tu nombre, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por este hermoso y maravilloso día. Hoy recordamos el inicio ante nuestros ojos de la manifestación de tu promesa divina, que podemos ser salvos. Gracias, Señor. Gracias, Jesucristo, por estar en nosotros. Hoy recordamos tu nacimiento. Hoy recordamos cómo naciste en nuestro corazón en algún día. Hoy recordamos que estás vivo, que el dolor, que la angustia, que la aflicción se va y aparece. Pero tú estás siempre con nosotros. Gracias, Señor, porque tu poder se derrama en la obediencia. Y la obediencia está en amarte a ti, Señor, y amar tu máxima creación, que son los hombres. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a obedecer. Ayúdanos a amarnos. Ayúdanos a amar, Señor, al que lastimamos, al que nos hirió. Ayúdanos a amar, Señor, al que nos abandonó y al que abandonamos. Ayúdanos a pedir perdón, Señor, por nuestras faltas en obediencia, Señor, porque nos mandaste a arrepentirnos. Ayúdanos, Señor, a no alejarnos más de ti. Bendice, Señor, este tiempo. Bendice a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestros abuelos y a nuestros nietos. Que hoy festejemos, Señor, tu poder sobre nosotros. Que hoy festejemos la gracia, Señor, de haberte recibido. Te damos la gloria y la honra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dale un aplauso al Señor. Nos despedimos. Esperamos que esta palabra sea para nosotros de festejo, de agradecimiento por ese nacimiento maravilloso. El Señor los acompañe, y si sirvió de algo y si llegó, que seguramente sí, compartilo, que esto nos va a hacer bien a todos, a nosotros y a los que lo reciban. Dios los bendiga. Otro aplauso al Señor.